¡Insurrección! ¡La solución! Ese día fue una tragedia, algo indecible, una cosa que parecía como que hubiera sido una película. Después que ya no pude ver a nadie de los criminales, me dirigí a Monseñor para ver en qué lo podía auxiliar, pero era imposible. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Tiene que portar de bien. Y el otro dice que con la mujer tiene que portar de bien. Usted lo dice. En paz. En paz. En la iglesia él veía cómo hacía el sacerdote con, no sé cómo le llaman el asunto, que reparten agua bendita. Entonces él se reunía, tenía su grupo de amigos, hipotes, y entonces él, siempre el líder, ¿verdad? Y él el sacerdote. Violencia institucionalizada que está provocando la cólera del pueblo. Allí se ve pues una violencia que es de la derecha, que es mantener sus privilegios, mantener la opresión, y los oprimidos por otra parte que reaccionan. Él se dedicaba mucho a la gente. Él todo para la gente, nada para él, todo para la gente. Y sobre todo pues con la gente más humilde. Él se entregaba de lleno. Con este pueblo no cuesta ser buen pastor. ¿Por qué se acercó? Porque le daba gusto estar con la gente. Ahora, ¿por qué? ¿Gusto qué quiere decir? Bueno, porque platicaban, porque él vio en la gente un pueblo bueno, que sufría grandemente de una manera totalmente injusta, abandonado y oprimido. Y Monseñor era tan humilde que a él le gustaba preguntarles a las personas, a las más sencillas, a los campesinos, a las personas humildes, porque decía, allí está Dios. Nada hay tan importante para la Iglesia como la vida humana, como la persona humana, sobre todo la persona de los pobres y oprimidos, que además de ser seres humanos son también seres divinos. Organizaba a los niños con doctrinas y paseos y juegos, a los jóvenes con deportes de fútbol, de basquetbol, y a los mayores ya con charlas, instrucciones, enseñándoles a leer. La tierra tiene mucho de Dios y por eso gime cuando los injustos la acaparan y no dejan tierra para los demás. Monseñor también escuchó a mucha gente campesina
Me recuerdo cuando vino aquí a las Araditas, aquí en el cantón El Matasano, donde dio una amplia homilía debajo de un palo con acaste, y donde dijo, porque mucha gente lo llamaba pastor, ¿verdad? Nos dice Monseñor Romero, miren, yo no soy todavía pastor, el pastor son ustedes porque ustedes son los que me están guiando. La paz sea con vosotros. Cuando se dio el entierro de Rutilio Grande, fue un mensaje tan lleno de amor y de esperanza también de parte de Monseñor Romero, ya que Rutilio se había convertido directamente como en un mensajero que le transmitió a él todo el sentir y el pensar de la población en el campo. La sangre tan dolorosamente derramada de este querido hermano, el padre Rutilio, junto con sus dos. La muerte de Rutilio Grande le hizo pensar mucho y le hizo cambiarlo. En ese momento él estaba totalmente sobrepasado, ¿verdad? ¿Qué hacer con un sacerdote asesinado? Y recuerdo que al final de la misa se quedó con el superior de los jesuitas, el padre César Jerez, con nosotros, y cuando pasaba la gente les decía, quédense, quédense. Hay muchos cuadros donde visitó incluso hasta el basurero de Nejapa, de ahí de La Popa, visitó las comunidades marginales de Ciudad Delgado, de orilla de la línea, todo eso, Soyapango. Monseñor se metió. Precisamente el servicio que el obispo da está en función del pueblo, que yo creo que el obispo siempre tiene mucho que aprender de su pueblo, y precisamente en los carismas que el Espíritu da al pueblo, el obispo encuentra la piedra de toque de su humildad y de su autenticidad. Pues lo que predico siempre, ¿verdad? Que esta es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social, la injusticia social. Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, a defender a los ricos. Tenía una palabra de consuelo, de amor, de esperanza, de fe. Eso era para todos y de acuerdo a las circunstancias, porque ahí a él recurrían políticos, capitalistas que le habían secuestrado a alguno de su familia, recurría a todo mundo, pero él, con quien se sentía más identificado, se veía la felicidad que le daba estar compartiendo con los más humildes. Que este servicio a la palabra que yo trato de hacer, me lo comprenden los humildes, los sencillos de corazón, cuando en cambio se torna diatriba, se torna ofensa y suscita, desata calumnias para todos aquellos que se creen autosuficientes, soberbios, encastillados en su propio modo de pensar. Y denunciamos la violencia en todas sus formas, porque aunque hay veces que la violencia es justa, cuando se han agotado los medios. Y también a ustedes, queridos obreros, la Iglesia los mira con cariño y defiende sus legítimas aspiraciones. Y aboga la Iglesia por una existencia digna de la persona humana, especialmente en lo que se refiere al derecho de una vivienda y de una justa remuneración. Monseñor no era una línea que él se inventaba, eso era lo que Dios le iluminaba, y él se asesoraba por los documentos emanados del Vaticano.
de Puebla. A mí me habían llegado llamadas telefónicas amenazándome de muerte, ordenándome que debo cambiar de modo de predicar, que debo de condenar al comunismo, que debo de elogiar a los muertos de los cuerpos de seguridad y que si no sigo esa línea, que me van a eliminar. Lo cual comprendo que son como amenazas psicológicas para detener una voz que siente en conciencia que no se puede callar, para hacer luz en medio de tantas confusiones e intereses bastardos. Él estaba muy cerca del pueblo y sobre todo de los más necesitados y veía las necesidades. Estaba cerca. Yo pasé como a las 5:30. Y de ahí lo recogieron para peinar. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Quienes creen que mi predicación es política, que provoca a la violencia, como si yo fuera el causante de todos los males en la República, olvidan que la palabra de la Iglesia no está inventando los males que ya existen en el mundo. Una voz de aliento, una voz de esperanza que ayudara pues a convencer quizás a la parte del sistema, digo a los gobernantes de este país a tomar en cuenta pues el clamor de la gente. Y por otro lado, Monseñor, que venía a esta arquidiócesis sin conocer mucho así a la gente, con ciertas dudas, porque entonces ya decían que si esto era revolucionario, todo eso, ¿verdad? Empezó a ver que la gente era gente buena y sufriente y simplemente les amó. El país vive momentos muy críticos y violentos. Nosotros nos sentimos alarmados al ver que las matanzas, persecuciones, desapariciones y violaciones de derechos humanos en general no se ha logrado detener, sino por el contrario continuar en rápido aumento, en especial en las últimas semanas. Y por eso suplicamos, pues, queremos en nombre de Cristo que cese esta represión y que se garantice la seguridad de nuestros campesinos. Él me dijo después de que el tiempo más feliz de su vida había sido en Santiago María. Porque él tenía libertad y si le gustaba nos íbamos a los cantones, a las fincas, él se sentara en el suelo, en una hamaca, y que le servían agua en un huacal de morro porque no había vidrio ya, ahí es feliz. Si se tuviera en cuenta que las fincas, las haciendas, los ganados, las cosas, Dios les está dando el ser, no se usaran como instrumentos de explotación, no se usaran con injusticia y con egoísmo. Y a nosotros realmente como campesinos explotados, oprimidos, humillados, entendimos el mensaje. Cuando en la Sagrada Escritura dice, bueno, Jesús era el hombre de pensamiento nuevo. Y Jesús habla de que, bueno, la tierra es para todos, lo que hay en un país es para todos. Siempre que se predica la verdad contra las injusticias, contra los abusos, contra los atropellos, la verdad tiene que doler. La Iglesia es la sal del mundo y naturalmente que donde hay heridas tiene que arder esa sal. Él decía que era la voz de los sin voz.
con aquellos que nadie les escuchaba ni nadie les comprendía. Entonces él era un padre tierno, una madre tierna para cada uno de sus hijos. Yo creo que fue de los hombres que más sufrió y me pregunto cómo pudo aguantar esa presión sobre sus hombros. Yo siento que tenía gran grado de sensibilidad humana, de humildad, ¿ya? En el cual se dejaba ver pues la esperanza de este pueblo también. Para él fue mayor el sufrimiento durante sus 3 años de arzobispo especialmente. Ese fue el calvario más grande, ese fue el martirio más doloroso. ¡Viva Monseñor Romero! Jesús de Nazaret. De un pueblo que eran como ovejas a quien les habían matado a los pastores y que los lobos iban tras ese pueblo, miraron alrededor, vieron a Monseñor Romero les miró, si se me permite así, y en ese intercambio de miradas del pueblo y de Romero, ahí se generó algo hasta el final. Es que profetas no es la generalidad, no es el 100%. Dios saca de su pueblo a alguien que quiere que cumpla con esa misión. No todos somos para eso. Y este hombre que murió hace 25 años, yo veo que cada vez hay más deseo de conocerlo. Pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio.